Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera Emisión. Le damos la bienvenida a la economista Eva García. Ella es la ministra de nada más ni nada menos que un ministerio muy importante, el MIPRO. ¿Qué significa esto? Ministerio de Industrias y Productividad. Y cuando hablamos de productividad, entonces es de lo que se hace aquí en el Ecuador, lo que se produce aquí en el Ecuador. Pues este ministerio tiene una importancia enorme porque es aquel que está trabajando todos los días para que el Ministerio de Comercio Exterior vaya a comercializar la producción nacional al exterior. Buenos días, ministra, ¿cómo está usted? Bienvenida a Huancavilca 830M. ¿Es así lo que estamos afirmando o nos equivocamos, ministra? Bienvenida. Buenos días, economista Clever Chica. Gracias por la invitación. Un saludo a los oyentes, unos deseos de feliz año para toda la audiencia, que todo sea felicidad y prosperidad en el año que viene. Sí, efectivamente, como usted dice, este ministerio que el señor presidente me honró en confiármelo, es un ministerio muy importante porque atiende aspectos sobre la industria y la productividad. La productividad, como usted sabe, es una línea transversal a toda la economía y a todo lo que se hable en el país. Tenemos que ser productivos. Y respecto de la industria, pues, como todos conocemos, estamos ya en una época postpetrolera en que es importantísimo hacer realidad la transformación de la matriz productiva, industrializar al país, que ya no solo seamos productores de primarios y mayormente exportadores de primarios, sino ya de productos industrializados y con mayor valor agregado. Asimismo, que para consumo interno tengamos más productos industrializados que los que hay ahora. Eso significa generar tecnologías, generar empleo, generar mayor producción y una serie de derivados, digamos, que todos sabemos que son beneficiosos para la economía y que sobre todo tienen que ver con la generación de empleo y el bienestar de las familias. 7 y 1 minuto. Cuando hablamos de innovar, ¿cuáles son o qué factores están aportando a esa innovación que el ministerio, desde que usted está ahí ocupando esas funciones de ministra, lo ha emprendido? Hablamos de innovar, hablamos de la incursión en nuevas tecnologías, en fomentar los emprendimientos, sobre todo tecnológicos, fomentar servicios, por ejemplo, el sector de servicios, que si bien constituye la mayor parte de la economía, podemos desarrollarlo más hasta llegar a exportar servicios, convertirnos en exportadores de servicios. Mucho tiene que ver también con todos los avances que se den en las industrias, en hacerlas más eficientes, en darles competitividad. Por ejemplo, si queremos desarrollar agroindustria, tenemos que tener una agricultura eficiente, y esta agricultura, para ser eficiente, necesita en buena parte no solo de buenas semillas, que son productos de nuevas y buenas tecnologías, sino además de mecanización, de modernización de la agricultura, de una racionalización para que se produzca aquello que el mercado puede absorber y además se eviten así crisis de sobreproducción que son muy frecuentes en nuestro país con algunos productos. Personalmente en el MIPRO nos hemos visto en la obligación de apoyar a muchos productores, sobre todo del agro, a industrializar, a comenzar procesos de industrialización, porque al haber sobreproducción, en realidad no tiene mercado y no tiene salida. Entonces el agricultor invierte, produce y no tiene el retorno porque termina vendiendo bajos precios. Entonces, aquí una salida es la industrialización de esa producción. Lo estamos ya ejerciendo con proyectos piloto, por ejemplo, en Bolívar respecto de las moras, en la parte norte también, en la Sierra Central, y de esta manera pues estamos tratando un poco de auxiliar a quienes se ven inmersos en estas crisis de sobreproducción, pero por eso, y volviendo al tema, le decía, debe haber una racionalidad para producir y producir en función de los mercados.
Comúnmente se ha hecho lo contrario, se produce espontáneamente, le va bien a un vecino, entonces todo el mundo comienza a producir y se satura el mercado, lo cual resulta perjudicial y es lo que debemos evitar. Entonces, con la industrialización, no solo que un producto perecible pasa a dejar de ser perecible para tener un tiempo mayor de conservación, por darle un ejemplo, con las moras, hacer jaleas, hacer concentrado, jugos, cualquier cantidad de aplicaciones, porque hasta aplicaciones de salud y cosméticas, moras secas para té, o sea, hemos descubierto una serie de aplicaciones. Entonces, en la industrialización puede estar la salida para esas crisis de sobreproducción, pero por supuesto que no es algo que se da de un momento a otro, es algo que requiere de una preparación, requiere de procesos, requiere de calificaciones de calidad, y el MIPRO está para dar todos esos servicios. Entonces, pensamos que sí, queremos cambiar, queremos industrializar, la innovación tiene que darse en base a la utilización de las tecnologías, que en nuestro país sí las hay, pero también podemos nosotros acceder a tecnologías del exterior mediante la inversión extranjera, mediante la investigación, quizás también por aterrizar un poco a todo lo que es nuestra academia, que se una a la parte productiva y que funcione y opere y ofrezca alternativas tecnológicas de acuerdo a nuestra realidad y a lo que piden los mercados. 7:05 de la mañana en Ecuador continental, dialogando con la economista Eva García, ella es la ministra de Industrias. Economista, ¿cómo ha reaccionado? Han reaccionado las unidades productivas como la micro y mediana empresa con esta ley de reactivación que no van a pagar el anticipo del impuesto a la renta durante un buen tiempo y que quedan libres, por ejemplo, ahí y que tienen con eso más liquidez para operar? Sí, las respuestas yo le podría decir que son positivas porque se percibe una respuesta favorable. Usted ve que las empresas medianas pequeñas necesitan ese auxilio de liquidez. Al no tener que pagar un anticipo, van a tener más recursos para producir. La aceptación ha sido unánimemente de beneplácito. Usted verá que la artesanía, la economía popular y solidaria, la pequeña y mediana empresa, incluso sus gremios se han manifestado a favor de esto, porque saben lo que esto significa. Y además esto es un ser consecuente del señor presidente en querer apoyar el desarrollo productivo. Recuerde usted que estamos inmersos en un modelo de reactivación productiva, y la ley es una ley de reactivación productiva, en que se atendió muy buena parte de las sugerencias de los empresarios, de los pedidos de los empresarios en el Consejo Consultivo Productivo y Tributario. El principal punto era la tributación y de esto el anticipo del impuesto a la renta. Y este anticipo, como usted recordará, para quienes venden hasta 500,000 anuales, se redujo a 0. De ahí hasta 1,000,000 se reduce en 60% y de ahí en adelante un 40%. O sea, es una rebaja significativa para todos los niveles. Entonces, sí es una medida que va a ayudar a la liquidez de las empresas, y además hay el ofrecimiento del señor presidente de que a medida que la economía vaya mejorando y sea menos necesario, se va a ir reduciendo. El presidente habló de que se garantiza estabilidad en las normas y que únicamente se revisarían a la baja, lo cual es importante tenerlo presente. 7:08. Economista Eva García, en este orden de la productividad, en este orden de innovar, en este orden de producir más, hablemos también de la calidad. Yo debo entender que el ministerio que usted preside debe tener alguna dependencia que controle la calidad de cada producto. Hemos avanzado en ese orden porque tenemos muchos productos nacionales para evitar importar, que son similares a ellos, entonces lo tenemos en el mercado, pero sí que quisiéramos saber si el ministerio tiene alguna dependencia que se dedique estrictamente al control de calidad de la producción. Sí, tenemos una subsecretaría de calidad
que está... Sí, tenemos una subsecretaría de calidad que se encarga de dar este servicio y ir directamente a las empresas. Realmente es un servicio que se da puerta a puerta y hay un control permanente de calidad que se ejerce para garantizar no solo que los productos tengan calidad de exportación, sino además salvaguardar la seguridad alimentaria del consumo interno. 7 y 10 minutos. ¿No ha tenido quejas usted, ministra, de los productores de soya, de maíz, que generalmente pues se sienten afectados con la importación de maíz o de soya? En cuanto a los precios se los afecta, en cuanto al esfuerzo que han hecho se los afecta. ¿Cómo estamos con esos rubros? Bueno, los precios, lamentablemente los precios internacionales son menores que los nacionales y eso afecta mucho al productor, pero lo que más le afecta son las condiciones de competitividad que tiene. Debemos tener una producción competitiva y para esto contamos con la mecanización del agro. En realidad este es un tema más bien del Ministerio de Agricultura, sin embargo nosotros también aportamos en ese tema y estamos pendientes porque, como le decía, sin una agricultura eficiente no podemos desarrollar agroindustria. Huancavelica, la H grande de la información.